Hola a todos, mi nombre es Gaby y bienvenidos sean a mi canal Soliloquios Literarios. El día de hoy estoy muy contenta porque les traigo 22 títulos de libros cortos, de esos libros que pueden leer en un par de horas, en una sentada y que probablemente les pueden ayudar mucho para lograr cumplir su reto lector del año. Hoy es 15 de noviembre y justo por esto decidí que pues tal vez sería pertinente hacer una lista con varios libros que les recomiendo si quieren alcanzar su meta. Sé que a muchos generalmente nos faltan 2, 5, 8, 10 o hasta 20 libros y ahorita que queda un mes y medio creo que es un buen tiempo para ponernos al corriente y pues ponernos las pilas para cumplir nuestro reto. Así que bueno, solo les quiero comentar brevemente que estos son 22 libros, la mayoría de ellos tienen reseña en mi canal, así que les voy a dejar todos los títulos, autores y también los links a las reseñas aquí abajo en la cajita de la descripción. Asimismo, les voy a poner ahí un poco el género o la temática principal del libro para que pues puedan tenerla como referencia. Y otra cosa que les quiero decir es que esto va a estar bastante variadito. Como ya les dije, la mayoría de los títulos se puede leer yo creo que entre 1 y 3 horas. Va a haber un par que van a ser un poco más cortos y un par que son un poco más largos, pero confíen en mí que todos estos son libros con muy buenas temáticas, tienen muy buenos personajes, muy buena ambientación, tratan alguna temática interesante y pueden contar con la seguridad de que cuentan con mi sello de aprobación. Así que ahora sí, sin mucho más preámbulos, vayamos directamente a hablar de estos 22 títulos. El primer libro que les quiero mencionar se llama 84 Charing Cross Road de Helen Hanff. Este es un libro con formato epistolar que es una serie de cartas que se manda la autora con una persona de una librería en Londres y básicamente es cómo se da la relación entre ellos, cómo es que los libros los unen y les permiten mantener esta correspondencia y al mismo tiempo crear una amistad a través de las cartas. Este libro es de no ficción y de hecho las cartas son reales. Fue correspondencia que se intercambió realmente entre estos dos personajes y entre estas dos personas. Y debo decir que es un libro que me encantó, habla mucho de la literatura, de lo bonito que es los libros, de cómo pueden unir personas y también es un libro muy cortito que yo creo que pueden leer en menos de 1 o 2 horas. Se los recomiendo bastante. Otro libro que también es uno de mis favoritos y me encanta y últimamente les he hablado mucho de él y probablemente lo seguiré haciendo es el de Flip de Wendelin Van Dranen. Este libro cuenta con una adaptación cinematográfica y les cuento que desgraciadamente creo que no está traducido al español, pero si les gustan las historias tiernas, bonitas y no sé, que les dejen este sentimiento de felicidad y de que todo es bueno, este definitivamente es un libro que les recomiendo. Nos cuenta la historia de dos niños que se conocen muy pequeños cuando se hacen vecinos y a partir de ahí la niña se enamora de él, entonces tiene como que toda esta idea e ideal de este niño, pero el niño como que no le interesa o no está muy interesado en ella. Y pues vamos a ver cómo con el paso del tiempo van cambiando un poco las situaciones y los papeles. Y es una historia muy bonita que habla mucho de la familia, de las apariencias, de lo que es genuinamente importante y es una historia también que se lee muy rápido y que se la recomiendo bastante. Después les quiero recomendar dos libros que uno está inspirado en el otro y ya sé que pues, son dos, pero déjenme recomendarlos los dos. El primero de ellos se llama Cartas a un joven poeta de María Rilke. Este es un libro que, como creo que se pueden imaginar por el título, va enfocado a poetas y es una especie de libro que el autor hace donde le manda cartas genuinas a una persona que le pide consejos para escribir mejor poesía. Pero lo que más me gustó de este libro es que está muy enfocado en sí, en cómo percibir la realidad y cómo encontrar inspiración en nuestro día a día. Es un libro que habla mucho de la vida, de las relaciones, de los pensamientos, de cómo también nuestras ideas pueden ir cambiando con el paso del tiempo y es un libro que se me hace tremendamente humano y muy muy bonito. Como les digo, es una especie de reflexión sobre la vida y creo que vale muchísimo la pena leerlo. Si les interesa la poesía o no, creo que es un libro que de verdad vale la pena y se lee muy rápido, así que también queda perfecto. Y un libro que dio inspiración a otro que me encanta y me fascina es el de Cartas a un joven novelista de Mario Vargas Llosa. Les cuento que este libro yo justo lo leí un 31 de diciembre que quería acabar mi reto de lecturas y este fue un libro que vi que estaba cortito y lo disfruté muchísimo. Es uno de mis libros favoritos, es un libro que, igual que el otro, es una especie de correspondencia que Mario Vargas Llosa mantiene con una persona que le pide consejos para escribir y este en particular a mí se me hace un libro que es una carta de amor a la literatura. Son varias cartas en las cuales él habla del oficio de escribir, de lo que esto proyecta, de las temáticas importantes para los autores y posteriormente ya se va a cosas más específicas de cada obra, pero lo que me gusta mucho es que en realidad se nota que Mario Vargas Llosa es una persona que
ama los libros y que los ha analizado a bastante profundidad. Entonces es un libro muy muy bueno. Si les interesa la literatura y las novelas, definitivamente denle una oportunidad. Es precioso. Después les traigo otro libro cortito que vale muchísimo la pena y es el Tao Te Ching de Lao Tse. Este es un libro de filosofía que está escrito en una especie de poemas, podríamos decirlo, o de pues oraciones muy muy breves, pero son oraciones súper potentes y son pues como reflexiones de la vida que logran condensarse en muy pocas palabras. Es un libro que yo les recomiendo mucho porque a pesar de que se puede leer muy rápido, creo que es un libro que vale la pena tomarse un tiempo para reflexionar. Y si les gusta la filosofía y las cosas un poquito más espirituales, definitivamente creo que es un libro que vale mucho la pena. De verdad, lean el Tao Te Ching. Otro libro cortito es el de Roba como un artista de Austin Kleon. Este libro lo leí el año pasado y la verdad es que me gustó bastante. Es un libro muy concreto que tiene 10 tips que el autor le da a las personas que quieran dedicarse al arte. No importa en qué segmento o a qué tipo de arte, sino en sí habla de cuáles son algunos de los beneficios del arte y sobre todo cuáles son algunas cosas que puedes usar para tener más inspiración, para encontrar formas distintas de ver la realidad. Y es un libro que me parece muy muy útil, es también un poco divertido, pero creo que incluso para no artistas nos podría servir para pues tener un poco más de creatividad y ver el mundo con otros ojos. Después les quiero recomendar 2 libros de la misma autora. ¿Por qué? Porque siento que los 2 son muy buenos y los 2 son muy cortos, así que cualquiera de los 2 vale mucho la pena. El primero de ellos se llama Guerra de Jane Teller. Guerra nos cuenta la experiencia que uno tendría al momento de que su país pase por una guerra. Yo leí particularmente una versión que estaba enfocada en México, entonces habían cambiado y adaptado las localidades para que fuera algo genuinamente muy cercano a lo que podría pasar en caso de que México estuviera en una situación así. Y es un libro que me gusta muchísimo porque te permite ver muchas de las cosas que en ocasiones no se contemplan de la guerra. No es solo el conflicto armado, no es solo la escasez y todo este miedo que se vive en esos momentos, sino qué pasa después de que las cosas se destruyen, qué pasa después de que pierdes a familiares, que pierdes tu casa, que pierdes ese sentido de vida que tenías y esa normalidad a la que estabas acostumbrado. Y es un libro pesadito, pero vale muchísimo la pena y se lo recomiendo muchísimo. No solo va enfocado a gente que sufre un desplazamiento por guerra, sino también a inmigrantes, porque habla de qué es lo que pasa una vez que uno se mueve de un lugar de guerra a un lugar que no está en guerra y cómo lo reciben los otros cuando es un exiliado. Y creo que esa experiencia también se parece mucho a la experiencia de los inmigrantes, entonces me parece un libro de verdad muy bueno y si les interesan esas temáticas, de verdad denle la oportunidad. Es muy cortito y vale totalmente la pena. Y esta autora también tiene otro libro muy bueno que se llama Nada. Nada tiene un enfoque mucho más filosófico en el cual vamos a conocer la historia de unos niños que se están preguntando como que cuál es el sentido de la vida y llegan a ciertos niveles y a ciertos extremos que nos hacen nuevamente cuestionarnos esto. Y a pesar de ser un libro cortito, es un libro que te mantiene al hilo hasta el final. Se los recomiendo mucho. Otro libro que leí muy recientemente es el de Noches Blancas de Dostoyevsky. Este es, podríamos decir que un cuento largo en el cual vamos a ver a nuestro protagonista a lo largo de 3-4 noches en las cuales conoce a una persona que va a tener un gran impacto en su vida. Y es un libro muy pero muy bonito porque nos habla de cómo en algunas ocasiones nos podemos sentir aislados o solos y de repente un encuentro muy corto y muy breve puede cambiar completamente nuestra vida y nuestra forma de sentir y de ver al mundo. Es una historia así un poquito agridulce, pero vale muchísimo la pena y si les gustan las historias de amor, de amistad y de, pues no sé, cosas así bonitas, definitivamente les recomiendo que le den una oportunidad. Después les quiero recomendar un libro súper cortito que me hizo reír como no tienen una idea y se llama Parenting de Amber Dusick. Este libro lo encontré en Bookmate y lo empecé a leer por pura casualidad y es un libro que me hizo reír a carcajadas. Cuenta, como el mismo nombre lo indica, pues algunas de las experiencias que la autora y su esposo han pasado al tener hijos y en sí habla de como que toda la experiencia de la paternidad y cosas chistosas y no tan chistosas, cosas buenas y no tan buenas, cosas lógicas y no muy lógicas que hacen los niños. Y es un libro de verdad buenísimo. Creo que cualquier persona que tenga hijos o que haya lidiado con niños chiquitos por periodos de tiempo más o menos considerables va a pasársela muy bien. Y además de esto, este libro tiene imágenes, entonces lo hace mucho más llevadero y de verdad vale muchísimo la pena. Léanlo.
Otro libro que me gustó muchísimo es el de Familias Familiares de Viviane Mansour. Este es un libro infantil que nos cuenta la historia de un niño que siente que él es normal y su familia no es normal, que los integrantes de su familia no son personas así como dignas o siente que no encaja muy bien con ellos. Entonces el libro se trata de que él va a buscar una familia normal, una familia en la cual él se sienta a gusto y en la que sienta que pertenezca. Y es una travesía de verdad genial, es un libro muy muy chistoso, de los mejores y más chistosos que yo he leído. Y es un libro que te deja una moraleja muy bonita sobre la familia, sobre la normalidad, sobre cómo podemos aceptar y lidiar con esas excentricidades y esas particularidades que tienen algunas personas que nos rodean. Y de verdad se los recomiendo muchísimo, tanto para niños como adultos. Lo leen en menos de 1 o 2 horas y vale muchísimo la pena. Después les quiero mencionar el libro de Los 5 lenguajes del amor de Gary Chapman. Creo que de todos los libros que les voy a mencionar, este es uno de los más larguitos, pero aún así creo que en 3 o 4 horas pueden leer este libro. Vale muchísimo la pena y es un libro que creo que también si leen en inglés es muy bueno para empezar a leer en inglés porque tiene un lenguaje muy sencillo, una estructura simple, pero el contenido es muy muy valioso. Y este libro nos cuenta cuáles son 5 lenguajes que el autor determina como importantes o significativos en el momento de que nosotros tanto damos como recibimos el amor y cómo es que podemos detectarlo para personalizar nuestra forma de dar el amor y también para recibirlo. Y es un libro que me parece muy útil porque a pesar de que está enfocado en amor de pareja, al final creo que la forma en la que le demostramos a otras personas que son importantes para nosotros, que las queremos, que son significativas y que nos importan, puede pues ser para cualquier tipo de relación, puede ser para familia, para relaciones de amistad y también para relaciones en sí con cualquier persona. Entonces de verdad este es un libro que yo les recomiendo muchísimo y vale bastante la pena. Otro libro que les quiero mencionar es el de El peligro de la única historia de Chimamanda Ngozi Adichie. Esta es una plática que Chimamanda dio y luego la complementaron un poquito con un prólogo y así. Y es un libro muy cortito que pueden leer en menos de 1 o 2 horas y vale muchísimo la pena porque nos habla de cómo es que en algunas ocasiones la literatura nos presenta un tipo de historias, nos habla de la vida en cierta localidad geográfica que generalmente es europea o estadounidense y cómo el hecho de solo tener muy poquitas historias de otros países pues nos cierra un poco a lo que es posible, a lo que todos los otros países, culturas, religiones, ideologías nos podrían ofrecer. Y me parece un libro muy bueno para reflexionar sobre la literatura, sobre qué consumimos y cómo podríamos variar un poquito la oferta literaria. Vale muchísimo la pena y de verdad denle una oportunidad. Otro libro que les quiero recomendar es Hipérbole y Media de Ali Bosch. Este es un libro que a mí me encantó, al igual que el de Parenting, cuenta con imágenes que no son muy buenas, pero que igual dan mucha risa. Y este libro nos cuenta la historia de la autora que nos cuenta pues un poco de su día a día, un poco de su infancia y al mismo tiempo algunas reflexiones que tiene sobre su vida con la depresión y cómo es que lidia con ella. Y me parece un libro muy importante y muy valioso porque tiene como 2 aspectos así muy extremistas. Por un lado es muy chistoso y se concentra en cosas así como que muy tontas y por el otro lado habla algunas temáticas pues mucho más serias, mucho más importantes, significativas y creo que mantiene un perfecto balance entre estos 2 sentimientos y estas emociones, así que si buscan algo un poquito agridulce, con humor, con un poco de esta temática de la depresión y también con muchas alusiones a tener perros como mascotas, este es un libro muy pero muy bueno. Otro de mis grandes descubrimientos este año y un libro que les recomiendo muchísimo es el de Solo por ser mujer de Sol Chemo. Este es un libro que leí gracias al colectivo de libros bifortipos y es un libro que pueden descargar de manera gratuita. Les dejo aquí abajo el link, todo es completamente legal. Y este libro nos cuenta la historia de una mujer que va saliendo de la cárcel y nos cuenta que no quiere salir de la cárcel. A partir de ahí vamos a conocer su historia de cómo es que llegó a estar ahí y qué fue lo que la hace sentir que no vale la pena salir de la cárcel o la razón por la cual quiere quedarse ahí y ve esta cárcel como un lugar de libertad. Y es un libro que genuinamente me gustó muchísimo, es un libro bastante duro y pesado porque nos habla de la historia de una mujer indígena que pues sufre muchísimo por esta cuestión de que es mujer y que es indígena. Entonces nos cuenta un poco de su vida y qué fue lo que la llevó a acabar en la cárcel
y poco a poco vamos a conocer más de su vida, de la vida de pues muchas personas cercanas a ella y también cómo es que sale adelante. No les quiero contar muchos detalles, pero de verdad, denle una oportunidad. Si les interesan las historias de mujeres, esta es una historia que vale muchísimo la pena. Y si les gustó El color púrpura de Alice Walker, definitivamente van a disfrutar mucho esta novela. Otro muy buen libro cortito es Paradero Desconocido de Katherine Cressman. Este es un libro que a mí de verdad me encantó. Es un libro que pueden leer muy rápidamente. Es una especie de novela epistolar muy corta en la cual vamos a ver la vida de dos personajes que al inicio son muy amigos y todo marcha de maravilla entre ellos, pero a medida que va pasando el tiempo su relación se empieza a desquebrajar y empieza a pues desmoronarse casi completamente. Y es una historia que está muy pero muy bien construida, está muy bien llevada, los personajes son muy buenos y la escritura es espectacular y el final es totalmente impactante, así que se los recomiendo bastante y si buscan una historia así intrigante sobre qué fue lo que llevó a la Segunda Guerra Mundial o cómo es que la ideología de alguien puede cambiar tan rápido, este es un libro que vale muchísimo la pena. Posteriormente les quiero hablar de Prohibido suicidarse en primavera de Alejandro Casona. Esta es una obra de teatro muy cortita que me encantó y me gustó muchísimo. La obra, como creo que pueden imaginarse por el título, habla del tema del suicidio y básicamente nos cuenta la historia de una especie de clínica que tiene como fin ayudar a la gente a suicidarse y ya sé que suena muy raro, pero así es la historia y pues vamos a ver qué personas se encuentran en esta clínica, quiénes son los doctores o los especialistas que la conducen y con el tiempo vamos a ver cuál es genuinamente el fin de esta clínica. Es una historia que a mí me pareció fenomenal, es una especie de comedia con un poquito de tragedia, pero más comedia que la nada. Y pues les puedo decir que si les interesa esa temática de como que cuál es el sentido de la vida, qué estamos haciendo aquí y por qué algunas personas pueden llegar a sentirse tan mal que buscan el suicidio, creo que este es un libro que nos podría brindar pues una perspectiva muy interesante de conocer. Otro libro que también les recomiendo es el de Arrugas de Paco Roca. Esta es una novela gráfica que me encontré por ahí y que la verdad disfruté muchísimo. Es un libro que nos habla de pues unas personas que se encuentran en una especie de asilo y nos cuentan cómo es su vida, cómo es que conocen a otras personas y en sí cómo se sienten en este lugar. Es un libro un poco agridulce o bastante agridulce porque vamos a ver en sí qué pasa a lo largo de pues varios meses y años y qué pasa con las personas que están en este asilo. Y es un libro que me gustó porque siento que nos permite entender un poquito más qué es lo que pasa con las personas de la tercera edad y cuáles son algunas de las dificultades a las que se enfrentan. Creo que en la literatura no solemos ver reflejado mucho este aspecto y sobre todo a gente de la tercera edad. Entonces creo que este libro rescata esas cosas importantes y nos hace pues valorar un poco más a la gente de la tercera edad y también a conocer cuáles son las dificultades a las que se enfrentan. Es una historia simultáneamente, como les digo, muy bonita y un poco triste, pero creo que vale muchísimo la pena y me gustó muchísimo tanto los dibujos como los diálogos y la historia. Después les quiero recomendar una novela que se llama Passing o Claroscuro de Nella Larsen. Esta es una novela que leí también así por casualidad y fue una novela que me enganchó muchísimo. Creo que esta es un poquito más larga que la mayoría de los otros libros, pero aún así yo la leí como en 2 o 3 horas, así que yo creo que más o menos en ese tiempo la pueden leer. Y es una historia que nos cuenta la vida de una mujer negra que un día se encuentra a una amiga de pues hace muchos años y cuando la ve empieza a hablar con ella y se da cuenta que su amiga, que también es negra, se hace pasar como blanca. Y esto pues se lleva a cabo más o menos en los 40, si no me falla la memoria. Entonces era esta época en donde sí había una distinción muy fuerte entre en sí pues los lugares a los que podían asistir los blancos y los negros y las opciones que tenían de vida. Y vamos a ver que a partir de este encuentro estas dos mujeres empiezan a pues a hablar un poco más, a conocerse y todo, pero vamos a ver las dificultades a las que se enfrenta esta mujer que se está haciendo pasar como blanca y también cuál es el impacto que ella va a tener en la vida de nuestra protagonista. Y no les quiero contar muchos detalles, pero les puedo decir que es una historia buenísima, muy trepidante, que nos tiene al hilo porque al final se empiezan a desarrollar muchas cosas que pues nos tienen ahí casi en la orilla de la silla y de verdad se las recomiendo bastante si les interesa el tema del racismo y de cómo es que en algunas ocasiones negamos un poco de nuestra parte, nuestra cultura, nuestras tradiciones con el fin de pues pasar o
ser aceptados en otro lugar puede causarnos tantos problemas internos y puede, pues, presentar conflictos, ¿no? Entonces es un libro muy bueno y se lo recomiendo mucho. Después les traigo otro libro muy pero muy cortito y maravilloso que es La perla de John Steinbeck. Este es un libro que nos cuenta la historia de un pescador que un día se encuentra con una perla de muy gran tamaño y una perla verdaderamente hermosa. Entonces a partir de ahí como que todo el mundo le dice, este es tu momento para alcanzar la riqueza y para convertirte en una persona con pues casi todo lo que quieras. Y este pescador de repente empieza a imaginar todas esas posibilidades, tanto para él como para su familia, pero vamos a ver que las cosas no van a terminar exactamente como uno espera. Vamos a ver que el mundo es mucho más complicado de lo que parece y esta es una historia de verdad buenísima, con muy buenos personajes, muy bien creada y la ambientación es espectacular. Es de lo mejor que he leído y no creo que se lleven más de 1 o 2 horas en leerla, así que denle una oportunidad a La perla. Después les traigo uno de mis libros favoritos y el que yo creo que se perfila como mi mejor lectura del 2020 y es El libro vacío de Josefina Vicens. Esta es una autora mexicana que publicó creo que pocos libros novelas, pero créanme que qué calidad. Y El libro vacío nos cuenta la historia de un hombre que tiene estas ganas de convertirse en escritor y básicamente lo que hace es que él se compra 2 cuadernos. En un cuaderno va a escribir como que sus ideas, sus bocetos y en sí pues cualquier cosa que se le ocurra. Y después de revisar y seleccionar justo lo que sea buenísimo de este cuaderno, va a escribir eso en su segundo libro. Sin embargo, vamos a ver que con el tiempo ese libro se queda vacío y por eso el título de la novela. Y podría parecer una historia muy sencilla, pero a lo largo de estas páginas vamos a conocer la vida de nuestro protagonista, sus inquietudes, sus opiniones e ideas sobre la vida, sobre el trabajo, sobre la familia, sobre cómo nos relacionamos con otras personas. Y es un libro que a mí particularmente me gustó muchísimo porque nos cuenta la historia de un personaje muy reflexivo que constantemente se está cuestionando el status quo y la forma de vivir, las condiciones en las que se encuentran muchas personas y de verdad es un libro espectacular y se lo recomiendo muchísimo. Después les quiero mencionar también otro libro que me encantó y que se pueden leer en menos de 2 horas y es El vaquero anarquista de Fernando Pessoa. Fernando Pessoa es muy conocido por muchas otras obras, por su poesía y por algunas otras obras, pero yo concretamente les quiero recomendar esta novela. Esta novela podríamos decir que es mayoritariamente una especie de monólogo o soliloquio del protagonista, aunque en teoría sí es una conversación, y es un banquero que se denomina como anarquista, que un día pues le trata de explicar esta postura y esta autodenominación que él tiene sobre sí mismo a otra persona. Entonces la otra persona le empieza a preguntar cómo es posible que seas un banquero anarquista y básicamente esa es la historia, es cómo esta persona dice pues cuáles son las razones por las cuales él decidió ser banquero y por las que él también cree firmemente que es un banquero anarquista. Entonces es un libro muy interesante porque nos permite conocer en sí el concepto del anarquismo y sobre todo cuáles son las razones o las formas en las que podemos justificar ser anarquistas incluso con profesiones que no parecen las más apropiadas o las más coherentes con esta definición. Y es un libro que me entretuvo bastante y que se lee pero como agua, así que se los recomiendo muchísimo si les interesa el tema. Después les quiero recomendar el libro de Diario de un loco de Luxun. Este es un libro muy cortito que, como su nombre lo indica, es una especie de diario en donde vamos a ver las entradas de una persona que al inicio parece que está loca y todo el libro más o menos vemos cierto comportamiento y cierta forma de expresarse de esta persona que sí nos hace pensar que es alguien que está pues no muy bien de sus facultades mentales, pero al final vamos a conocer algo que nos deja pensando si en realidad esta persona está loca o no. Y no les quiero mencionar muchos detalles, simplemente les puedo decir que es una historia que me dejó reflexionando bastante y si quieren leer un libro que les permita así como ver la definición de locura desde otra perspectiva, este es un libro que vale muchísimo la pena. Además habla mucho del status quo, de lo que se considera correcto o no y vale bastante la pena. Así que si tienen la oportunidad, si tienen 1 o 2 horas, definitivamente léanlo. Y ya para terminar les traigo un libro muy cortito, muy conocido y también muy bueno que se llama El árbol dador de Shel Silversman. Este libro es un libro para niños que en realidad hace muchos guiños a los adultos y que creo que como El Principito es uno de esos libros que creo que de adulto entiendes mejor. Y El árbol dador nos habla de un árbol que constantemente está dando cosas
precisamente de ahí viene el título del libro y al final el árbol y esta persona que también recibe mucho de se empieza a cuestionar si eso de dar desinteresadamente es lo mejor o no y qué es en realidad lo importante de las relaciones y de, pues en sí, la vida. Es un libro también como que con toques filosóficos y con toques un poquito más de la importancia de las relaciones y me parece muy bonito, tiene unas imágenes también muy preciosas y los diálogos son muy buenos, entonces si les interesa leer una historia así, definitivamente se las recomiendo y esa no creo que les lleve mi media hora a leerla. Y bueno, esos fueron algunos libros que yo les recomiendo, que son muy cortitos y que creo que valen muchísimo la pena. Me encantaría que me digan ustedes qué libros cortos recomiendan, si ya han leído alguno de estos, cuál fue el que más les gustó o qué opinan al respecto. Y bueno, como siempre, ya saben, muchas gracias por ver este video. Si me quieren comentar aquí abajo cómo van en sus retos de lectura, me encantaría que me lo dejen aquí abajo. Y pues ya saben, cualquier duda, comentario, sugerencia o recomendación pueden dejarla aquí abajo. Si les gustó este video no olviden compartirlo y dar like. Si no, pueden darle un dislike y decirme que no les gustó para mejorar futuros videos. Y si les encantó y quieren recibir más videos relacionados con libros y literatura, no olviden suscribirse a mi canal por acá. Muchas gracias y nos vemos pronto. Bye.